Señor Don Quijote. Vean vuestras mercedes el donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mirad, ahí está el Amadís de Gaula. Y tengo oído que este es el primero de la orden de caballería que se imprimió en España. Y que todos los demás han tomado cuerpo de este. Así me parece que debemos condenarle al fuego sin remisión alguna. No, señor. Porque también habréis oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto. Y así, como único en su arte, se debe perdonar y librar de la hoguera. Amadís de Gaula, Palmerín de Oliva, Florismart de Vircania, Olivante de Laura, ingenuos, belicosos, atrabiliarios protagonistas de la primera novelística del siglo XVI. No merecía, en verdad, tal literatura el siglo de oro de nuestras letras. Y por esto Cervantes la condena a la hoguera con muy pocas excepciones. ¿Ves ahí, señor cura? Esta es la Diana de Montemayor y esta otra la Diana enamorada de Gil Polo. Estos libros pastoriles no merecen ser quemados, porque no hacen ni harán el daño que los de caballería han hecho, que son libros de entendimiento, sin perjuicio de tercero. Como reacción, no menos disparatada, pero sí más artística, a los mandobles de la andante caballería, irrumpe en el siglo de oro español la corriente pastoril, derivada de la Arcadia de San Nazaro. Las dianas, las angélicas, los pastores de Iberia, las ninfas de Henares,
se suceden rápidamente y son aplaudidas por un público ávido de literatura y preparado ya desde las mismas escuelas de gramática. Porque el gusto del arte venía de arriba, de los mismos monarcas, de las academias cortesanas, de las disputas teológicas. Y en este preciso momento hace su entrada en las letras españolas uno de los personajes más avasalladores de la literatura universal, el pícaro. Y con el Lazarillo de Tormes se inicia la alegre, desenfadada compañía. Es una reacción violentísima contra caballeros andantes y almíbares pastoriles. La picaresca se enraiza en uno de los dos grandes costados del alma española. El realista, que a lo largo de la historia ha servido de contrapeso a nuestros transportes místicos y acometidas heroicas. Del Lazarillo de Tormes a su inmediato hermano Guzmán de Alfarache transcurre medio siglo de silencio del género. Nada menos que todo el reinado de Felipe II. De ahí que la psicología de Lázaro sea consubstancialmente distinta a la de todos los demás pícaros. El Lazarillo de Tormes es un muchacho de moral limpia, simpático y lleno de alegría de vivir. Guzmán de Alfarache, un verdadero bribón, innoble, desenfadado, pesimista. El Lazarillo nace con la primaveral noticia del Imperio Español. Guzmán, Marcos, Estebanillo y el Buscón surgen bajo el signo de la desilusión política y social de una época. El Lazarillo, que termina de pregonero en Toledo, es un canto de esperanza a la vida. Los demás pícaros no esperan nada, no creen en nada. Son productos cínicos, estoicos y fatalistas que esgrimen la bandera del humor por no morirse de puro desarraigo. En la picaresca ni el amor ni el odio tienen importancia. El pícaro es el espejo barogiano que cuenta lo que ve, poniendo con ello la primera y definitiva piedra a la novela realista que se acaba de inventar. Por orden del señor corregidor, se prohíbe echar agua sucia por las ventanas sin decir antes ¡agua va! ¡Agua va! ¡Cuidado! Los libros de caballería y la novela pastoril son ya puro rescoldo en la memoria literaria. Pastores y damas, alas del boscaje, fieros caballeros de la orden andante, donde sus amores, donde sus donaires, donde sus espadas, donde fueron madres. ¡Aquí! ¡Aquí, valerosos caballeros! Aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos. Porque he ahí que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha acaba de hacer su aparición solemne en el siglo de oro español. Es el año de gracia de 1605. Cervantes cuenta 58 años de edad. Por un lado, habían ya anunciado el advenimiento los libros de caballería. Por otro, lo anunció también el realismo de la primera picaresca.
Por un lado había dado las señales promisorias el espíritu del imperio. Por otro, el cuerpo de una sociedad con los pies bien plantados en el suelo. Por un lado estaba don Alonso Quijano. Por otro, Sancho el discreto. Y entre los dos forman la obra gigantesca, equilibrada de Cervantes, al igual que se forma un hombre. Mitad espíritu, mitad cuerpo y un todo de misión dentro de la historia. Esta es la casa del monstruo de la naturaleza, Fray Félix Lope de Vega Carpio, en la Villa y Corte de Madrid. La escalera, el estrado, el dormitorio de Lope, la capilla, el comedor, el pozo. Este pozo por el que sentía el escritor un cariño entrañable. Ahora es el teatro. Y con el teatro, Lope de Vega, el gran rompedor de todas las preceptivas. Habían allanado el camino Juan de la Cueva y Lope de Rueda. Ellos fueron quienes libraron las primeras armas contra las normas clásicas. Lo que interesa a Lope de Vega es la acción. No se empeña en crear caracteres ni personajes. Aspira a interesar por la fuerza de la intriga. Incontables los títulos de sus comedias. El mejor alcalde, el rey. El caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna. La dama boba. El villano en su rincón. El perro del hortelano. Pero el pozo no se secó con las 1500 obras teatrales que amanecieron en su pluma. Lope de Vega emprende con éxito todas las veredas literarias en prosa y en verso, desde el poema dramático burlesco, la Gatomaquia, al poema épico, la Jerusalén conquistada, la Dragontea, metros italianos y metros tradicionales, prosas bien medidas y aires populares, y letrillas al niño Dios. Lope era así,
inagotable como este pozo de su huerto, que 3 siglos después guarda aún rumores de agua viva. Madrid, calle Mayor. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña. Aquí vivió y murió don Pedro Calderón de la Barca. Sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. 3 etapas en el Teatro de Calderón. En la primera sigue a Lope de Vega. La segunda se caracteriza por sus obras religiosas. Y la última, y más importante, por sus comedias filosóficas y autosacramentales. La quimera de la vida escurriéndose inapelablemente del hombre, y el hombre viéndola huir acobardado tras la carátula del personaje que le tocó representar. La vida es sueño, y el gran teatro del mundo justificarían la importancia de Calderón. Reflexivo, simbólico, más perfecto que Lope de Vega, pierde espontaneidad y gana en profundidad. Y en este sentido entronca precisamente con el teatro del mercenario Fray Gabriel Tellez, Tirso de Molina. De entre las obras de Tirso de Molina, El condenado por desconfiado es el más grandioso de nuestros dramas teológicos. En él se debate el tema de la libertad, la gracia suficiente y la predestinación. De la mano de Tirso de Molina nace también un mito universal, el de Don Juan, recogido en todas las literaturas y que alienta por vez primera en las escenas de El burlador de Sevilla. El tiempo empuja, y es larga aún la andadura por los caminos de nuestro siglo de oro. Pero debemos recordar todavía, en el haber de Tirso, los poderosos caracteres femeninos pintados por él. Un solo título, la prudencia en la mujer. Y Don Gil de las calzas verdes, y el vergonzoso en Palacio, y los cigarrales de Toledo, y el primo Tisbis. Las provincias cobran una importancia definitiva en la estructuración cultural del siglo de oro. Ni las letras ni las artes son privativas de la corte. Es todo el mosaico español el que en conjunto forma y define el gran fresco de la cultura de esta época. En literatura, Fray Luis de León representa la escuela salmantina, Herrera la sevillana. En Valencia trabaja la Academia de los Nocturnos. Años antes, Boscán primaba en Barcelona, Hernando de Acuña en Valladolid, Góngora en Córdoba. Como este cielo espejeante que se mira en la serenidad del Tormes, como estas piedras entrañables de su puente, austero todo, sobrio en la forma, profundo en el pensar, así es Fray Luis de León. Tal la escuela salmantina. Brillantez, pompa, exuberancia verbal, riqueza, sonoridad. Es tanto como decir escuela sevillana o cordobesa. Es tanto como señalar Fernando de Herrera, cantor del amor y de los grandes temas heroicos. Fray Luis susurra. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Herrera clama. Rojo sol que con hacha luminosa coloras el purpúreo y alto cielo. En ascética, Fray Luis es el más señalado representante de la corriente agustiniana y del pensamiento místico influido por el Renacimiento. Los módulos sevillanos llegan con Góngora a sus últimos extremos, desembocando en el culteranismo de las soledades y en la fábula de Polifemo y Galatea. Metáforas atrevidas, palabras nuevas de origen italo latino, oscuras alusiones mitológicas. Este fue
el Góngora culterano. Sin embargo, ahí está el Góngora tradicional y neopopular. Niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Porque en Don Luis de Góngora y Argote conviven las dos maneras y visiones dispares. Las flores de romero, niña Isabel. Como reacción contra el culteranismo, irrumpen Quevedo y Gracián, atentos a la máxima del segundo. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Con Góngora y Gracián toma cuerpo y dimensión una nueva corriente, el conceptismo, que da toda su importancia al concepto y a la agudeza del mismo. Pagarse más de intenciones que de extensiones. Toda la obra de Quevedo rezuma trágico humorismo barroco. Tal, Los sueños y Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás. Gracián lleva a las últimas consecuencias el conceptismo, dando a luz el Criticón, novela alegórico-filosófica, que es la obra más importante del pesimismo barroco español. Toda esta escuela de escritores didácticos pone su empeño en marcar de una u otra forma directrices político-sociales, intentando influir en el ideario de los monarcas y de los validos. Y en este plano cierra la época una obra importantísima, Idea de un príncipe cristiano, de Saavedra Fajardo. El espíritu español, tan bipolar, tan extremoso que por un lado había ya inventado la picaresca, sentía ahora la avidez de contrarrestar aquel descarnado realismo con algo que devolviera el equilibrio a su andadura. Y aconteció que por el camino de la ascética se hizo el advenimiento de la mística española. Ellos fueron los precursores. Fray Luis de Granada, San Ignacio de Loyola, Malón de Chaide, San Pedro de Alcántara. El amanecer estaba allí, solitario aún, pero lleno de temblores y presencias. Y era que por caminos misteriosos Santa Teresa iba subiendo hacia la cumbre, y San Juan de la Cruz, y San Pedro de Alcántara, y el beato Juan de Ávila, y aquella voz anónima que cantaba: No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Así que aquellos peregrinos, con ansias en amores inflamados, habían llegado a la cumbre. Oh, dichosa ventura. San Juan de la Cruz. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Poco antes había muerto en Alba de Tormes Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús. Dicen que el corazón de Santa Teresa se ha parado
pero ahí está en carne viva, reliquia intacta, pareciendo latir aún. Durante el siglo XVI, el vigor tremendo del pueblo español y la pericia de sus dirigentes pudieron hacer frente a un cúmulo de empresas grandiosas y lejanas sin que el país se sintiera afectado. La magnitud de la idea imperial le sostuvo. Le alentaron las luminarias de las victorias. El oro americano le mantenía. Había en todo el ambiente un resplandor apoteósico. Pero el siglo XVII alumbra la extenuación. Se han despilfarrado fuerzas e ilusiones, se han agotado las energías y se eclipsan las altas mentalidades rectoras del país. Se hace patente una decadencia de fuerza, de poder y aún de ánimo, porque era ley de historia, aunque sus raíces venían de más allá. Y no se debió a una causa determinada ni a una culpa específica, sino a un cúmulo de circunstancias que tenían que estallar, sumiendo en la decadencia a un país que era, en ese instante, el más poderoso de la tierra. La muerte de Felipe II el 13 de septiembre de 1598 da paso a un siglo en el que el imperio español comienza a desmoronarse. Su sucesor, Felipe III, hace revivir sin proponérselo los últimos tiempos de la Edad Media, con las rencillas cortesanas entre validos y sobre todo con una arbitrariedad política que condujo directamente al hundimiento de la economía nacional y de aquel poderío exterior que ya, por ley histórica, estaba tocando a su fin. Felipe III daba paso gracias a la escasa valía de sus consejeros favoritos y a las decisiones gratuitas de una política que miraba más hacia el prestigio aparente que hacia la efectividad de sus resultados, a la decadencia, que terminaría en menos de un siglo con la preponderancia hispánica en el concierto universal. En poco más de 20 años, el tiempo del reinado de Felipe III, se sientan las premisas del eclipse político y económico. Es expulsada la población morisca, que mantenía viva con su trabajo la mayor parte de la economía agraria nacional. Se firma la tregua de 12 años con las Provincias Unidas, que da prácticamente la independencia a los Países Bajos. Por último, el Acuerdo de Graz, sellado por todas las ramas de la Casa de Habsburgo, implica tácitamente a España en la inmediata guerra de los 30 años. La muerte de Felipe III dejaba una herencia de poder, sí, pero también una herencia de problemas y de realidades que a sus sucesores les sería imposible superar. En 1621 sube al trono de España un nuevo rey de 16 años, que para todos es símbolo de que la situación del país va a mejorar sensiblemente. Quevedo se lanza sin reservas a su alabanza. Sus manos nos prometen a Carlos V. En sus palabras y decretos se lee y se oye a su abuelo, y en su religión resucita a su padre. Pero el rey, el nuevo rey Felipe IV, es joven y sabe de su propia inexperiencia en los asuntos del Estado. Por mis pocos años, no pudo el rey mi señor, que está en el cielo, introducirme cerca de su persona en los negocios de esta monarquía. Diría él mismo de su persona, en un rasgo de sinceridad. Sus inclinaciones de todo tipo llamaron la atención de los embajadores extranjeros que llegaban a la corte. Inclínase el rey a andar a caballo, a la caza, a la pintura, al diseño, al conocimiento de las lenguas, a las historias, a las representaciones de bailes, de torneos, de comedias y a todos los otros entretenimientos que son el viento proporcionado a los ardores de la juventud. Pero en este rey dechado de muchas y buenas virtudes, falta el resorte fundamental para regir la máquina del Estado, la voluntad.
Felipe IV es un total irresoluto, a diferencia de su hermano, el cardenal infante don Fernando, apartado durante mucho tiempo de los asuntos del gobierno. Esta falta de resolución a la hora de tomar decisiones era un peligro por el que tuvo que pasar España en la hora más difícil de su historia, cuando abandonaba lentamente el camino de la grandeza territorial y se abismaba en una crisis política que, por otro lado, era tónica general en la Europa del siglo XVII. El rey mismo era consciente de su debilidad. Me temo a mí mismo más que a otra cosa. Procuro cumplir lo que debo y con la voluntad de nuestro Señor. Pero soy frágil y temo que, sin el cuidado de los buenos que suplan mi malicia, no lo he de conseguir. Desde el mismo instante de su elevación al trono, un amigo íntimo de su época infantil se hacía, con su aquiescencia, con el poder. Felipe IV tenía 16 años. El conde de Olivares, don Gaspar de Guzmán, su valido desde entonces, tenía 35, y al mismo tiempo que tomaba las riendas del Estado, era hecho duque de Sanlúcar y comenzaba a ser conocido como el conde duque de Olivares. Don Gaspar era fundamentalmente un ambicioso en todos los sentidos. Tenía ambición de poder personal, ambición de poder para su patria, ambición por conseguir para ella la unidad total, incluso la salvación eterna. Esta ambición se hizo patente, dicen, desde el primer momento. Ya al parecer, cuando estaba próximo el fin de Felipe III, adivinó las consecuencias de su inmediato futuro, exclamando: todo es mío. Y a partir de aquel momento, sintiendo a España como cosa propia, intentó con más férrea voluntad que inteligencia encauzarla por los viejos derroteros de la época de Carlos V. No supo ver que el país en aquellos instantes estaba más necesitado de descanso que de empresas grandiosas. No fue capaz de discernir siquiera las características de aquella amalgama de pueblos que constituían la totalidad hispánica, y con miras que enfocaban una sola dirección, sin visión para la diplomacia, se lanzó a la tarea de equiparar políticamente a todos los reinos de España, con un sentido centralista que suponía hacer a todos iguales en el momento de distribuir los gastos militares de las campañas, que hasta entonces había soportado solo el reino de Castilla. Lo que sin duda habría conseguido un buen gesto diplomático, lo falló la imposición de una voluntad sin límites. Sin embargo, el rey no veía esta situación y confiaba ciegamente en el amigo que le libraba de la preocupación de gobernar. El conde duque conservó las riendas del poder durante 23 años, y a lo largo de ellos intentó y consiguió a veces imponer su voluntad en todos los aspectos de la vida nacional, desde la política hasta la moralidad de las costumbres. En 1642, a instigación de la propia reina y de otras altas mujeres de la nobleza, el rey relevó a don Gaspar de sus poderes por lo que se dio en llamar la conjura de las damas. El conde duque, ya sin razón para seguir viviendo, se retiró a sus posesiones de Loeches y Toro y allí arrastró en los últimos años de su vida una existencia pasiva que en ocasiones tomaba visos de actividad a puro nivel local. En torno suyo, España sufría las consecuencias que él había ayudado a precipitar. Una España que contaba entonces con un pueblo cansado de empresas imposibles, poblada por una masa campesina en las tierras casi yermas de los grandes señores y por un mundo de artesanos, pícaros y soldados curtidos en las ciudades. ¿Cómo pensaba ese pueblo? ¿Cómo vivía? Los dramaturgos del siglo de oro nos han dejado muestras de aquel vivir. Y los grabados y pinturas, testimonios de unas diversiones que aún hoy, en cierto modo, no nos parecen tan lejanas. La danza quiso unir al pueblo y a la corte a través de pavanas, gallardas y danzas de cascabel, y asomaban ya las primeras manifestaciones de las danzas eminentemente populares. El pueblo, aunque pobre y desarrapado,
llevaba consigo la grandeza de un país cuyos dominios se extendían aún por toda la tierra y cuya influencia en el concierto europeo era fundamental a la hora de tomar decisiones políticas. Estaba lejos ya la España del emperador Carlos y quedaba, en cambio, un país sangrado por empresas que superaban sus posibilidades y que impedían su afianzamiento como nación. Pero aún así, sin darse cuenta de su propia situación, España se enorgullecía de su importancia y los soldados de sus tercios, curtidos en guerras a lo largo y ancho de toda Europa, eran como semidioses de una grandeza que existía ya únicamente en la mente de quienes no eran capaces de ver la realidad y sus necesidades, como aquel Alfonso Núñez de Castro, que escribía en 1675. Fabriquen buena hora Londres los paños de más estimación, Holanda los cambré, sus fajas Florencia, la India los castores y las vicuñas, Milán los brocados, Italia y Flandes los lienzos. Como lo goce nuestra corte, que solo prueba con esto que todas las naciones crían oficiales para Madrid, y que es señora de las cortes, pues la sirven todos y a nadie sirve. España se agotaba rápidamente y sus gobernantes, ciegos a su crepúsculo, aún la lanzaban a empresas para las que ya estaba agotada. Al otro lado de los Pirineos, en una situación tan cercana en lo político como lejana en el fenómeno vital, Francia ascendía rápidamente la escala de la supremacía europea. Holanda e Inglaterra creaban un imperio económico poderoso y, en una situación radicalmente distinta, iban alcanzando el progreso material cuando España se conformaba, y era mucho, con la gran época de sus valores artísticos y espirituales. Valores que dicen mucho en el instante de juzgar la vitalidad de un pueblo, pero que no podían contribuir a levantarlo del lento declive en el que se veía lanzado. España estaba en crisis, pero esta crisis no es más que un aspecto más trágico para España de la crisis que afectaba a Europa entera, preparándola para el cambio que iba a producirse en el siglo siguiente. Hay una crisis europea de la que la crisis española no es más que una parte, aunque sus consecuencias fueron más graves en un país que había sido sangrado durante 2 siglos, en los que apenas fueron conocidos los años de paz. Esa crisis general europea se caracteriza por una depresión económica general, que acarrea consecuentemente una crisis general de los estados. Finalmente, una causa directa y palpable: la Guerra de los 30 años. Europa lucha contra la crisis mediante un intervencionismo directo del Estado frente a la depresión y mediante la aparición de las monarquías absolutas. Y esto, precisamente, cuando en España el absolutismo existe, pero en manos de validos de mediana valía. Para evitar el consumirse y acabarse los españoles, sería cordura poner límite a su extendido imperio. Al paso que van creciendo sus límites, van con el descuido menguando la seguridad y entonces todos intentan perder el respeto a la potencia desunida. Si las monarquías tienen desproporcionada latitud, padecen 1000 trabajos por ser forzoso llegarles tarde los socorros y remedios que esperan de su cabeza. Así decía el padre Fernández Navarrete en su 8º discurso de conservación de monarquías. Y Quevedo, con una visión ciertamente profética: un godo que una cueva en las montañas guardó, pudo cobrar las 2 Castillas del Betis y el Genil, las 2 orillas, los herederos de la grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña, y un casamiento en Aragón las sillas con que a Sicilia y Nápoles humillas, y aquí el Milán espléndida acompaña. Muerto infeliz en Portugal, arbola tus castillos, Colón pasó los godos al ignorado cerco de esta bola. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Pero estos atisbos de conciencia son excepción en un mundo hispánico aún cargado de triunfos y recuerdos de triunfos. No es culpa de nadie. Es fruto del temperamento de un país que contrapone su espiritualismo a la razón que nace en Europa. Y llegamos a un hecho cuya causa hay que buscarla en el remoto bucear del tiempo. En el hecho de que en ese momento España no era aún una unidad política, sino una unión de reinos muy diversos, aunque gobernados por un mismo monarca.
Precisamente en estos años, en torno a 1630, el conde duque, auténtico gobernador de la península, quiso a toda costa implantar en todo el territorio una política unificadora que hiciera revisar el sistema de participación de los distintos reinos en las obligaciones generales de la monarquía. Los catalanes presentaron su propio punto de vista, y en ese estado de cosas se estableció un diálogo sin solución entre dirigentes catalanes y olivares. Un diálogo mal visto por todas partes, por cuanto los nobles castellanos, urgidos en sus dispendios, acusaban al conde duque de blando, y los nobles catalanes de las montañas tachaban ya de colaboracionistas a los burgueses que dialogaban con él. Por orden de Olivares, las tropas castellanas penetraron en Cataluña en 1640, bajo el pretexto de proteger sus fronteras. Pero los inevitables males que producía una tropa en pie de guerra viviendo sobre el país tuvieron como consecuencia la revuelta armada de los campesinos catalanes y con ella la lucha abierta entre los más intransigentes representantes de los intereses castellanos y catalanes, sin que el mismo Olivares ni la burguesía de Cataluña interviniesen de modo activo. Las paces y las guerras imprimen carácter a los pueblos que las viven y crean sus afinidades y sus diferencias. Franceses y españoles llevaban siglos de lucha a sus espaldas, y esa lucha marcó, en cierto modo, sus relaciones y su modo de verse y sentirse mutuamente. Escuchemos a Baltasar Gracián. Al mismo punto que metieron el pie en Francia, conocieron sensiblemente las diferencias en todo, en temple, clima, aire, cielo y tierra. Pero mucho más la total oposición de sus moradores en genios, ingenios, costumbres, inclinaciones naturales, lengua y trajes. La sede de la corte y el centro del país era ya definitivamente Madrid. Madrid, que había crecido considerablemente y que contenía, en cierto modo, el núcleo de la vida española. Un barrio que aún hoy está en pie, milagros que se dan a veces en nuestro siglo, nos relata con su existencia lo que era la capital de aquel reino. Oigamos a una curiosa viajera francesa, la condesa de Aulnois. Desde luego noté que la villa no está rodeada de murallas ni de fosos, y que las puertas no cierran el recinto. Por añadidura, las hay ruinosas. No tiene castillos que declaren una ostensible defensa, ni siquiera tapias que no puedan ser destruidas a naranjazos. Las calles son largas, rectas y de bastante anchura, pero no las hay de peor piso en el mundo. Por mucho cuidado que se tenga, el vaivén de los coches arroja el fango a los transeúntes. Los caballos siempre llevan las patas mojadas y el cuerpo enlodado. Los portales son espaciosos y las casas bonitas y cómodas, construidas con ladrillo y tierra, y por lo menos de alquiler tan subido como en París. Las casas habían sido de un solo piso, hasta que por la necesidad de aprovechar un terreno que era día a día más escaso, comenzaron a construirse de 2 y hasta de 3. A la mansión se entraba por un recibimiento, al que seguía generalmente un patio, que era una herencia remota de los musulmanes de la Edad Media. En torno al patio, o partiendo de él, se extendía la vivienda compuesta de estancias y estrado, donde se alternaba la vida íntima y social. Estaba el rico estrado de ricas almohadas adornado, en tarimas de corcho y por de fuera el grave adorno de una y otra silla. Cuenta Lope. Y la condesa de Aulnois. Hay en cada casa generalmente 10 o 12 habitaciones para cada piso, y en algunas hasta 20 y más. A causa de su situación, se reputan de invierno o de verano. Con frecuencia también se reservan especiales para otoño y primavera. Y como esta costumbre se añade la de tener muchos criados, precisa tomar expresamente para ellos las casas próximas. Nos reunimos en la galería más de 60 señoras. Todas estaban sentadas sobre almohadones con las piernas cruzadas por debajo del vestido, antigua costumbre que han heredado de los moros. No había más que un sillón de tafilete bastante mal construido. Pregunté a quién estaba destinado y me dijeron que al príncipe de Monteleón, el cual solo entraba cuando se habían retirado las señoras.
Dos motivos contribuyen principalmente a tener una muchedumbre de criados en cada familia. El primero consiste en que los españoles no les dan más que 2 reales diarios para mantenerse, y digo los españoles porque los extranjeros les dan 4. Tal estrechez obliga a los pajes a ser más ladrones que las urracas, pero en esto no exceden mucho los pajes a los demás servidores, pues todos muestran la misma inclinación. La otra razón es que cuando un gran señor muere, aunque tenga 100 criados, el hijo no despide a ninguno y los agrega a los que ya tenía a su servicio. Si muere la madre, sus doncellas pasan a su hija o a su nuera, y esto se repite hasta la 4ª generación. Se hospedan tales gentes en casas cercanas a las que su dueño habita y se les paga el sueldo asignado sin utilizarlas nunca, pero acuden con frecuencia para justificar que viven aún como haraganes, pues no sirven más que para ir y venir. Una escritora de la época, doña María de Zayas, ahondó en la vida familiar que discurría allí. Y así, en empezando a tener discurso las niñas, pónenlas a lavar y a hacer vainillas, y si las enseñan a leer es por milagro, que hay padre que tiene por cosa de menos que sepan leer y escribir sus hijas, dando por causa que saberlo son malas, como si no hubiera muchas más que no lo saben y lo son. A la muerte de Felipe IV, su sucesor era un niño enfermo pegado a las faldas de su madre, la regente doña Mariana de Austria. Carlos II fue el último eslabón de la cadena del crepúsculo español del siglo XVII. Durante su reinado, España no pudo más que seguir una política defensiva frente al creciente poderío del vecino país francés. La paz de los Pirineos la había convertido automáticamente en potencia de segundo orden, y aún sus posesiones de los Países Bajos eran un obstáculo para la expansión francesa hacia el Rin. Este hecho lanzó al país a todos los conflictos europeos, precisamente cuando más absolutamente estaba necesitado de paz y de recuperación. Guerra de devolución, guerra de Holanda, guerra de la Liga de Augsburgo, guerras en las que se resolvía y estallaba violentamente la crisis europea. Una crisis que estalla violentamente en la guerra como estallaba violentamente en el arte con la aparición flamígera del barroco. El barroco es, en cierto modo, la imagen viva de la crisis y su representación plástica. El barroco es una crisis de sensibilidad moral y científica, un desesperado esfuerzo por aparentar lo que realmente no es, un enmascaramiento de la realidad, llenando la escena de oropel, pero ocultando tras ese oropel una evidente pobreza de materiales. El barroco es una necesidad absoluta de evasión. Citando al marqués de Lozoya, el barroco hispánico es el resultado de la síntesis de 2 factores, la pobreza y el anhelo de magnificencia. Las fábricas se construyen de mampostería, ladrillo o tapia de barro, pero esta pobreza constructiva desaparece bajo la abrumadora decoración. El barroco hispánico es la negación de la academia. Es, como el pueblo español, generoso y grandilocuente, tosco, grosero a veces, pero lleno de vida y exuberante de color. El florecimiento del barroco está condicionado por la tensión espiritual del país, en un momento de lucha en busca de ideales ecuménicos. El barroco se dirige a las multitudes, no a las minorías, como le sucedía al arte del Renacimiento. A esas mayorías se les habla directamente con un lenguaje de los sentidos, para retener a esa multitud dentro del seno de la Iglesia. El barroco en España está dentro de la tradición espectacular de la fiesta, oponiéndose a las leyes matemáticas del universo y a su tradición estética, el clasicismo o el racionalismo. El barroco es una evasión colectiva, por eso tiene en el púlpito de los templos el espectáculo dirigido hacia la gran muchedumbre. Por eso las regiones más propiamente barrocas de España, Valencia y Andalucía, serán las que proporcionen los más representativos valores plásticos de la época. El barroco, en ese sentido, presidirá la vida española en los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII, como una muestra de lo que ya está pleno y debe cambiar.